Buenas tardes, que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Damos gracias al Señor por el enorme privilegio que nos da de poder estar en una transmisión más. Sean todos bienvenidos. Gracias a los que ya se están conectando, a los que van a conectarse en otro momento y a los que nos van a ver en repetición de igual manera. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos esta hermosa tarde. Y siempre comienzo con esta frase. No puedo dejar de decir que hay razones sobradas para agradecer al Dios Todopoderoso. Hay razones sobradas para levantar nuestras manos y para darle al Dios Todopoderoso la honra y la gloria. Dios ha sido bueno, amén. Dios ha estado con nosotros. Dios no nos ha faltado a cada uno de nosotros. La mano poderosa de Él nos ha protegido. La mano poderosa de Él nos ha proveído. Y Dios ha sido más que bueno. Así que tenemos razones sobradas esta tarde para bendecir su nombre. Yo quiero compartir esta tarde una palabra que espero que pueda ser una herramienta poderosa en su vida como lo ha sido en la mía. Una de mis costumbres es poder hablar aquellas cosas que el Señor me ha permitido experimentarlas en mi vida. Por esa razón, cada oportunidad que tengo para hablar la palabra de Dios es un deleite para mí, porque puedo hablarte del Dios Todopoderoso que la Biblia me enseña y que yo también tengo y que he experimentado. Así que el viernes pasado estuve hablando acerca de la armadura de Dios. Y la cuarta arma que yo hablé el día viernes, de 7 armas que están mencionadas en el libro de Efesios, capítulo 6, la número 4 es el arma poderosa de la fe. Y yo quiero esta tarde hablarte específicamente de esa arma poderosa en la armadura del cristiano. ¿Y por qué quiero hablarte de la fe? Porque te decía el viernes pasado que en Efesios capítulo 6, versículo 16, Pablo hace un hincapié, recalca a la iglesia de los Éfesos diciéndole sobre todo, haciendo un realce a esta arma poderosa. Y les dice sobre todo tomad el escudo de la fe. Entonces el apóstol Pablo vio con gran importancia hablar acerca de la fe a la iglesia de los Éfesos, y yo esta tarde quiero hablarte y profundizar un poco más bajo este tema. Quiero hablarte de activa tu fe. Así que busca tu Biblia, busca tu libreta para que tú puedas esta tarde compartir con nosotros esta palabra. Activa tu fe. Y si tú estás con tus hijos, si tú estás con tu esposo, si tú estás con alguien esta tarde, dile: activa tu fe. Vamos a activar nuestra fe en el nombre de Jesús. Es maravilloso esta palabra que el Señor nos regala. ¿Qué significa activar? Activar significa avivar, aumentar la intensidad, significa energía, rapidez de algo. Activa tu fe, avívala. Que esa fe tú la puedas poner en práctica. Que si esa fe tú la has tenido trabajando lentamente, hoy tú puedas activarla en el nombre de Jesús y puedas ver lo maravilloso que Dios tiene para tu vida. ¿Y qué fe? Enseñamos la semana pasada o el viernes que la fe es esa convicción poderosa. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, es un poder en la vida de nosotros como cristianos. Así que, ¿por qué necesitamos activar la fe? En Efesios capítulo 6, versículo 16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que yo quiero enseñarte esta tarde que es necesario que tú y yo activemos la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos son como pequeñas flechas que en ellas llevan fuego, y cuando el enemigo ataca, aturde a esa persona que es herida con un dardo, o también puede quemar tus posesiones, porque lo que pasaba es que
si caía en una casa o en algo, agarraba fuego. Entonces es necesario que activemos la fe para poder apagar los dardos de fuego que el maligno envía a la vida de nosotros. Número 2, también es necesario activar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mira en el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 6, la palabra nos dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amados, amadas, es necesario activar la fe de nosotros. Si tú eres un cristiano o una cristiana, tú necesitas activar tu fe, porque sin esa fe es imposible que tú y yo agrademos a Dios. Si no activamos la fe, vamos a seguir viviendo la naturaleza carnal. Es necesario activar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y número 3, necesitamos activar la fe, porque la fe te convierte en un heredero de justicia. En Hebreos capítulo 11, versículo 7 nos dice, escucha esto: por la fe cuando fue advertido, escucha esto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Amados, nosotros necesitamos activar la fe para ser esos herederos de justicia. Dice la palabra que Noé condenó el mundo porque le creyó a Dios. Pero algo poderoso en ese versículo es que dice que se convirtió en un heredero de justicia. Un heredero, una persona que hereda de alguien, es aquella persona a la cual le pasan los bienes de alguien. Y lo que hace Dios a través de la fe, cuando nosotros la activamos en nuestra vida, es hacernos coherederos, hacernos a nosotros herederos de su justicia. ¿Qué hace Dios? Nos hace partícipes a nosotros de las cosas grandes que Él tiene. Así que por eso es tan importante que nosotros activemos la fe. La fe es un poder maravilloso. Necesitamos activarla porque la fe apaga los dardos de fuego del maligno, y porque la fe es imposible sin fe poder agradar a Dios, y también porque la fe nos hace herederos de justicia. Tú no vas a escuchar solo o vas a leer en la palabra solo lo que Dios hizo en el tiempo con su pueblo Israel, sino que tú lo vas a experimentar. Tú no solamente vas a leer en la palabra lo que aquellos grandes hombres o líderes de fe vivieron, sino que tú también lo vas a experimentar, porque cuando tú decides activar la fe en tu vida, entonces tú te conviertes en un heredero de justicia. ¿Sabes? Es maravilloso cuando tú y yo podemos ser herederos de justicia. No solamente leer lo que la palabra nos dice, sino también experimentarlo. ¡Qué maravilloso! Quiero enseñarte esta tarde 3 pasos para activar la fe. 3 pasos para activar la fe. Y número 1, ¿sabes? Uno de los primeros pasos para activar la fe es que tú tienes que aprender a ver cada problema como una oportunidad para ver la gloria de Dios. Aleluya. Sí, así es. Tú y yo aprendemos que cada problema, cada situación que nosotros vivimos en nuestra vida solamente es una oportunidad para ver la gloria de Dios. El problema de nosotros, los seres humanos, es la actitud que tenemos ante las cosas que nos suceden. La mayoría de nosotros tenemos una mente tan negativa. Hemos sido bombardeados muchas veces por a veces lo que alguien nos dijo, lo que nuestros padres tal vez nos dijeron en un momento
queríamos hacer algo y quedaron esas cosas marcadas, porque Satanás sabe cómo marcar la vida del ser humano. Y muchas veces, ¿sabes? Venimos un problema o vemos un problema que viene asomando, y desde que el problema viene asomando, nosotros ya nos hemos declarado perdedores, o muchas veces nosotros decimos: ay, Dios mío, ¿cómo voy a enfrentar esto? Y desde que el problema viene asomando, tenemos una actitud negativa. Pero déjame decirte que para activar la fe, tú y yo necesitamos ver cada situación en nuestra vida como la oportunidad que Dios tiene para mostrar su poder a nosotros. En el libro de Romanos capítulo 8:28 es un versículo que muchos conocemos. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amados hermanos, si nosotros sabemos que todas las cosas obran para bien en nuestra vida, ¿por qué entonces tenemos actitudes negativas? ¿Por qué entonces nos frustramos ante el problema? ¿Por qué entonces nos caemos? Y a veces no hemos ni empezado la lucha y ya nos sentimos derrotados. Hay una naturaleza en el ser humano, y es que muchas veces nos gusta que las cosas sean fáciles. Como la tecnología nos ha mantenido en esa forma. Antes las mujeres teníamos que ir al molino. Yo recuerdo cuando era niña iba a moler maíz para hacer tortilla. Hoy tenemos ya la masa, solo le ponemos agua y nosotros hacemos tortillas de una manera rápida. Y muchas veces creemos que las situaciones que vienen a nuestra vida deben ser resueltas de una manera rápida, y por eso es que sucumbimos ante el problema. Nos sentimos fracasados. Ni siquiera hemos empezado a luchar y ya nos sentimos perdedores. Así que necesitamos una buena actitud. Yo te invito para que tú tengas una buena actitud ante las circunstancias que ahora estás viviendo. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, la palabra dice que a los que lo amamos a Él, todo nos ayuda para bien. No importa la situación, no importa el problema, no importa lo que hoy estés pasando en tu matrimonio, no importa lo que estés pasando en tu economía o con tus hijos. Déjame decirte que al final de esta situación, tú vas a ver que todo obró para bien. Pero necesitamos tener una buena actitud ante estas situaciones. Amados, aprendamos a ver la oportunidad de Dios en la vida de nosotros. Me impacta mucho a mí María, la madre de Jesús. En el libro de San Juan capítulo 2 del 1 al 12, tú vas a encontrar ahí las bodas de Caná. En el versículo 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Fíjate qué cosas. María estaba muy cerca de la familia, la cual le habían invitado a esta boda, y se presenta ahí un problema. Pero María dice: bueno, se va al que iba a poder solucionarlo, a Jesús de Nazaret. Y María le dice: ¿sabes, Jesús? Aquí hay un problema, no tienen vino. Y qué maravilloso es cuando tú enfrentas una situación y tú, en lugar de quejarte, en lugar de ponerte a llorar, en lugar de tirarte en tu cama, en lugar de encerrarte en el cuarto, en lugar de que tú puedas poner como hacen muchas personas, un fin a tu vida, tú dices: ok, problema, yo estoy aquí listo, porque voy a ver la gloria de Dios en este momento. Voy a ver la gloria de Dios en esta situación de enfermedad. Voy a ver la gloria de Dios en esta situación, en esto que hoy está pasando. Es maravilloso. ¿Sabes qué? Es completamente maravilloso. Cuando tú y yo tenemos una buena actitud, cuando tú y yo entendemos que los problemas a los cuales nos vamos a enfrentar, hermanos y hermanas, siempre van a haber problemas en nuestra vida, siempre van a venir dificultades, porque eso es parte de la vida. No hay un ser humano en esta
esta tierra que no tenga que pasar una situación. Todos los seres humanos tenemos que pasar situaciones difíciles, pero yo quiero decirte esta tarde, toma con una buena actitud lo que venga a tu vida. Tu vida depende de Dios, tu vida está en las manos del Señor, y si hoy ha venido una situación a tu vida, no te quejes, no te frustres, no entres en depresión. Levántate en el nombre de Jesús y activa tu fe. Y di, esta es la oportunidad para ver el Dios grande y poderoso que yo tengo. Y es maravilloso cuando tú y yo podemos hacerlo. En 1998 yo contraje matrimonio, un 12 y 13 de junio. Y quiero contar un poquito de esto porque en un proceso de mi vida vengo de un hogar cristiano. Mi mamá y mi papá fueron y son hombres, porque mi papá aún vive, temerosos de Dios, y mi madre. Y ellos nos enseñaron a mis hermanos y a mí a aprender a depender de Dios. En la casa muchas veces hacían falta algunas cosas, pero yo recuerdo que mi madre siempre nos enseñó que todas las cosas venían de Dios. Y algunas veces que las situaciones se ponían difíciles, ella nos enseñó a pedir, nos enseñó a clamar, a depender de Dios. Y cuando yo me caso, yo enfrento una situación en mi vida personal. Y déjame decirte que me casé y pasaron los meses. Y pasó el primer año, el segundo año, y yo no podía salir embarazada. Y yo fuimos con mi esposo para ver un médico. Pero déjame decirte que este proceso en mi vida me cambió totalmente, porque me enseñó a creer a Dios. Me enseñó a depender de Dios. Mi fe fue pasada a otros niveles. Yo recuerdo que pasé muchos momentos difíciles. Iba al laboratorio para hacerme las pruebas de embarazo y siempre me salían negativas. Y yo recuerdo que algunas veces entraba a mi habitación, derramaba mis lágrimas y yo le decía: Señor, sigo confiando en ti. Señor, sigo creyendo en tus promesas. Y en ese proceso el Señor me enseñó, porque sabes, cuando el Señor me permitió, hizo el milagro de que yo pudiera salir embarazada, porque después de los análisis que hicimos, los médicos dijeron que había una mayoría de probabilidades que yo no pudiera tener hijos. Pero cuando Dios hace ese milagro en mi vida, mi fe sobrepasó límites. No tenía la misma fe antes del proceso. Cuando yo fui al médico, porque recibí una palabra de una hermana en Cristo y me dijo: usted está embarazada, usted va a tener un varón en un tiempo de vigilia. Y sabe, fui al médico y le fui a decir eso: yo estoy embarazada, voy a tener un varón. Y el médico me quedó viendo muy sorprendido y me dijo: no, le voy a dar este medicamento para que venga su periodo y continuamos. Y yo le dije a él: no, yo sé que estoy embarazada porque el Señor me dio una palabra y yo la creo. Y sabe, y yo le dije a él: mándeme a hacer el examen que usted quiera, la prueba que usted quiera, y yo la voy a hacer porque yo sé que estoy embarazada. Hermanos, me mandaron a hacer un ultrasonido. En aquel tiempo era un descubrimiento ese tipo de ultrasonidos. Y yo me lo hice y en efecto ahí estaba un embrión que el Señor ya había puesto. Solo tenía nada más 8 semanas, 2 meses. Era muy chiquitito. Pero déjeme decirle una cosa: cuando yo lo supe, recuerdo que ese día empecé a buscar a mis amigos y celebré con ellos. Pero déjeme decirle que lo primero que hice fue doblar mis rodillas y decirle: Señor, gracias por este milagro. Pero sabe, mi fe fue cambiada, fue transformada, fue activada. Porque después de ese milagro yo dije:
si Dios me dio un hijo que para mí era difícil, yo ahora creo en todo. Yo creo que tú lo puedes hacer todo. Y a partir del año 2002 que mi hijo nació, mi hijo mayor, que pronto tendrá 18 años, a partir de ese año mi fe pasó límites. Y desde ese año, hermanos, comencé a vivir una vida diferente. Comencé a vivir una vida cristiana a través de la activación de la fe. Cada cosa que yo hacía era la fe. Cada cosa que yo proclamaba era fe. Yo creía, a veces mi esposo me decía, sos tan, te metes a algo, pero te admiro porque lo logras. Porque, ¿sabes? Mi fe se fue más allá. Entonces necesitamos, para activar la fe, ver en cada problema una oportunidad de ver la gloria de Dios. Si tú estás pasando hoy una situación difícil, si tú estás pasando una situación de enfermedad, dale gracias a Dios porque esta es la oportunidad de activar tu fe. Si hoy tú estás en tu negocio viviendo un tiempo, un bache, que las entradas son menos, esta es una oportunidad para que veas la mano de Dios. Porque al final de esto tú vas a decir, aunque yo veía pocas personas en mi negocio, pero no sé cómo Dios multiplicó lo que venía a este negocio. Ve una oportunidad. Si tus hijos hoy están en rebeldía, en drogas, en alcoholismo, ve la oportunidad para ver la gloria de Dios y contar un testimonio un día como el que yo ahora tengo. Amados hermanos, cuando veas el problema que asoma, no salgas a la carrera. Cuando veas la situación adversa que viene, párate firme y activa tu fe, porque tú no estás solo. Activa tu fe. Y sabes, así como María le dijo a Jesús, no tienen vino. Llega donde el Señor y dile, Dios, no tengo dinero. Dios, mira esta enfermedad. Dios, mira la situación de mi negocio. Dios, mira lo que quiero emprender, pero no tengo nada. Porque tenemos al especialista en hacer milagros. Solo tenemos que activar la fe. Solo tenemos que avivar la fe en la vida de nosotros. El segundo paso que quiero enseñarte esta tarde para que tú y yo podamos activar la fe es que tú y yo necesitamos escudriñar. Mira, necesitamos escudriñar, necesitamos leer y necesitamos oír la palabra de Dios. Escucha, si tú quieres activar tu fe, necesitas escudriñar, necesitas leer, necesitas oír la palabra de Dios. En el libro de San Juan 5:39 dice la palabra tan maravillosa. Dice que escudriñemos las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Necesitamos leer esta palabra. Necesitamos tener esta palabra en la vida de nosotros. Necesitamos escudriñarla. Necesitamos abrazarla. Aleluya. ¿Sabes? Es a través del oír la palabra de Dios que nosotros podemos fundamentar nuestra fe. El pastor enseñaba, mi esposo compartía en transmisiones anteriores que la Biblia no es un libro de información. Ella contiene el carácter de Dios. Contiene el carácter de Dios. Cuando tú la escudriñas, cuando tú la aprendes, cuando tú la escuchas, tú vas a conocer el carácter de Dios. Tú vas a experimentar el carácter de Dios. Lo vas a conocer. Y cuando a ti te toque venir ante el Señor, vas a venir activado. Vas a activar la fe. Porque es maravilloso cuando tú y yo podemos activar la fe en la vida de nosotros. Ver esos problemas y esas circunstancias como oportunidades. Pero cuando esos problemas
nosotros, tú vas a tener la palabra. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amados, la fe es por el oír, pero no es el oír noticias, no es el oír música del cantante favorito, no, es necesario que escuches la palabra de Dios, es necesario que escudriñes las escrituras, es necesario que hagas como te enseñaba hace unos días, es necesario que hagas de la Biblia tu alimento. Porque sabes, es la forma de activar la fe en la vida de nosotros. Cuando tú escuchas, por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. Hermanos, es necesario que nosotros amemos esta palabra. Es necesario, la palabra no solamente tiene el carácter de Dios. Te enseñábamos que la palabra también es un colador para tu vida. El carácter de Dios tú lo aprendes, tú vas conociendo quién es tu Padre, pero al mismo tiempo esa palabra está colando las cosas que hay en tu corazón. Te está haciendo fuerte, te enseña quién tú eres, te enseña a qué tú tienes derecho. Y de esa forma tú puedes activar tu fe. Amados hermanos, es necesario que conozcamos la palabra del Señor. Y número 3. El tercer paso para que tú puedas activar la fe es declarar la palabra. Declarar la palabra. Lleva esta palabra a la acción. Escucha esto. Si tú ves el problema venir, cuando el problema se asome, tú vas a saber qué te dice Dios a través de su palabra. Y cuando el problema ya está enfrente de ti, entonces tú vas a declarar la palabra en el nombre de Jesús. En el libro de Marcos capítulo 11 versículo 22 y 23 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Escucha esto. Dice: porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte. Amados, dice la palabra del Señor, Jesús le enseñó a sus discípulos, no que usted se va a poner a orar para quitar el monte y echarlo a la mar. No le dice que ore, le dice que le diga. Aleluya. Dice que le diga. Dice que le diga. Es necesario, para que tú actives tu fe, tú necesitas declarar la palabra. Tú necesitas llevarla a la acción. Tú necesitas decretarla. Tú necesitas ordenar. Porque la palabra dice que el Señor nos ha dado autoridad. En San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad, Él les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, escucha. A cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare, porque tú vas a hablar la palabra, la vas a decretar, pero no vas a dudar en tu corazón, sino que creyere, dice, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Esa es la forma de activar nuestra fe. Amados hermanos, muchas veces nosotros estamos pidiendo, Señor, pidiendo. Pero sabes, hay un momento en que no tienes que pedir, sino que tienes que declarar la palabra. Y tienes que reclamar el derecho que como hijo tú tienes de recibir ese milagro, de recibir sanidad, de recibir restauración, de recibir lo que el Señor ha preparado para sus hijos. En el libro de Lucas capítulo 17 y versículo 6 dice: entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza,
podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. No dice que tú corras a orar para que ese sicómoro se mueva. Dice que tú le digas, dice que tú lo declares. Yo no sé qué situación tú estás viviendo, pero yo te invito a activar tu fe. Activa tu fe. Ve los problemas como una oportunidad para ver la gloria de Dios. Estudia la palabra, escudriñala, atesórala y luego decrétala. Habla. Las palabras tuyas no tienen poder, pero la palabra de Dios sí tiene poder. Las palabras con las cuales tú puedas expresarte no significan nada, pero cuando tú declaras la palabra de Dios, las tinieblas tienen que huir, la enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Los espíritus inmundos que han gobernado tus generaciones tienen que abandonarlas en el nombre de Jesús, porque hay un cristiano, hay un hombre o una mujer que ha activado la fe, que la ha avivado y que está dispuesto a ver la gloria de Dios. Qué maravilloso es cuando tú y yo nos convertimos en esos hombres y mujeres activados en la fe. ¿Sabes? En el libro de Hebreos capítulo 11 hay hombres que fueron activados en la fe. Qué maravilloso. Y estudiando esta palabra veía la vida de Jesús. Los discípulos fueron activados en la fe. Y cuando Jesús, regresa al cielo, a su Padre, a la diestra de Dios, los discípulos habían visto de Jesús hacer milagros, habían visto lo que Él hacía y ellos fueron activados en la fe. Ellos pusieron en práctica lo que habían visto del Maestro y declararon la palabra. De tal forma que Pedro y Juan están en el templo de la Hermosa y ahí está un ciego pidiendo. Pero sabes una cosa, él pedía, está un cojo, pidiendo. Él solamente necesitaba una limosna. Y este cojo está ahí, está esperando que la gente tenga piedad y misericordia. Pero Pedro y Juan se paran ahí y le dicen a él, ¿sabes? Míranos. Aquel hombre queda viéndolos. Y ellos le ofrecen algo maravilloso, no una moneda. Le dijeron, mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y aquel cojo se levantó, aquel cojo empezó a glorificar a Dios. Los discípulos activaron la fe. El Maestro no estaba físicamente con ellos, pero ellos sabían que ante cualquier circunstancia, ellos podían activar su fe. Ellos podían, ¿sabes qué? Declarar, confiar en la palabra que Jesús les había dado y decretarla. Y cuando yo voy al libro de Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe, me encanta mucho, me impacta mucho y me encanta, ¿sabes? Yo esta tarde quiero que tú te prepares, porque esta tarde vamos a activar la fe en muchos de ustedes en el nombre de Jesús. Y yo quiero que tú comiences a vivir una vida diferente. Que seas parte, si tú estás cansado de ser un cristiano que va a las reuniones y que no sucede nada. Si tú estás cansado de ser un cristiano que todavía no has visto nada de lo que Dios hace. Que estás contando los milagros de otros. Que estás contando las experiencias de otros. Déjame decirte, activa tu fe en el nombre de Jesús. Activa tu fe en el nombre de Jesús. Sabes, esta es una tarde maravillosa para activar nuestra fe. Ya no empieces a llorar cuando veas el problema. Lee la palabra, conoce el carácter de Dios para tu vida y cuando el problema esté enfrente de ti, entonces decreta una palabra. ¡Qué maravilloso! Cuando Moisés conduce al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, me encanta mucho porque cuando ellos van a salir de Egipto, y Moisés está viendo que los carros de Faraón venían tras ellos. Y estaban viendo el mar enfrente y los carros de Faraón tras de ellos. Pero el Señor le dice una palabra a Moisés. No ores, no clames a mí, le dice. No clames a mí. Dile al pueblo que marche.
Aleluya, le está diciendo, declara la palabra, tú tienes el poder. Y ustedes saben el final de esa historia maravillosa. Y en el libro de Hebreos capítulo 11 están los héroes de la fe. Y solo quiero leerte algunos versículos. Dice, por la fe, el versículo 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Qué maravilloso que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y menciona a Enoc, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y hay muchos más. ¿Sabes? Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que venían, con temor preparó el arca. Y en el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe en la vida de nosotros, la fe activada en un hombre o en una mujer, le hace trascender en el mundo espiritual. La fe activada en la vida de un hombre y una mujer le hace ser una persona victoriosa y de éxito. La fe en la vida de un hombre y de una mujer le hace ver la gloria de Dios. Amados, es tiempo que nosotros como iglesia nos levantemos para trascender. En medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de cualquier circunstancia que pueda venir a la vida de nosotros, necesitamos tener esta arma poderosa como la fe activada. Yo quiero invitarte esta tarde, yo quiero orar esta tarde, yo quiero bendecir la vida de los que hoy han estado en esta transmisión con nosotros. Y yo quiero decirte una cosa. ¿Sabes? Cuando el Señor nos permitió venir a esta ciudad, a Santa Rosa de Copán, no fue fácil, pero hemos aprendido con mi esposo a activar la fe en nuestra vida. Y una de las cosas tan maravillosas que cuando activamos la fe en nuestra vida logramos es hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, tú tienes paz. Y cuando vine a esta ciudad, en algún momento le dije a mi esposo, ¿sabes? Estoy lista. Si en este momento viniera la muerte o viniera el Señor, estoy lista. Tengo una paz tan inmensa de saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. Es maravilloso cuando nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Yo quiero invitarte esta tarde. Yo no sé qué problema, yo no sé qué situación, yo no sé qué circunstancia. Dios es capaz de hacer todas las cosas. Dios es capaz de hacer por ti lo que tú esperas que Él haga, lo que tú creas que Él haga. Dios va a hacer lo que tú crees. Dios va a hacer lo que tú declares que Él va a hacer conforme a su palabra. Y yo quiero orar esta tarde. Si tú eres un cristiano, una cristiana que ha vivido con esa fe, pero a pasito, el Señor quiere avivar en tu corazón esta tarde. Quiere avivar la fe. Aviva tu fe esta tarde en el nombre de Jesús. Yo quiero orar esta tarde por los que hoy están siguiendo esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hermosa, en esta tarde preciosa, Señor, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza. Vengo en el nombre poderoso de Jesús, declarando esta poderosa palabra, pero también esta tarde como Señor, tu palabra nos enseña. Vengo hoy orando, vengo hoy declarando, Señor, que la fe de hombres y mujeres es activada, que la historia del libro de los Hechos todavía no ha concluido, porque la iglesia de Jesucristo está aquí en la tierra. Continuamos escribiendo una historia de hombres y mujeres de fe, de hombres y mujeres que hemos decidido trascender en el mundo espiritual, de hombres y mujeres que hemos decidido creerte a ti, Señor. Oro en esta tarde en el nombre de Jesús, para que tú puedas activar ahora en la vida de los corazones que hoy están viendo esta transmisión. Activa la fe, Espíritu Santo de Dios. Ayuda y bendice y permite, Padre, que los que ahora hoy reciben esta palabra
puedan en el nombre de Jesús tomar decisiones. Que puedan tomar decisiones en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Yo te invito esta tarde para que te levantes. Levántate en el nombre de Jesús y activa tu fe. Activa tu fe en el nombre de Jesús. Yo no sé qué circunstancia tú estás viviendo, pero habla las circunstancias. Habla ahora al mar que está delante de ti en el nombre de Jesús y ábrelo. Háblale el problema, háblale la dificultad, dile cuán grande es el Dios que tú tienes y ordénale en el nombre de Jesús a esa enfermedad que te deje, que abandone tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Oh Dios de los cielos, quiero orar esta tarde, Señor, por las personas que están enfermas. Yo vengo declarando, como dice tu palabra, oh Dios eterno, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Que hoy, Padre de la gloria, todos aquellos que están enfermos, ahora que están viendo esta transmisión, son sanos en el nombre poderoso de Jesús. Yo ordeno ahora el cáncer que se vaya en el nombre de Jesús. Yo ordeno ahora la migraña que se vaya en el nombre de Jesús. Yo ordeno ahora en el nombre poderoso de Jesús al COVID-19 que abandone los cuerpos en el nombre de Jesús. Yo ordeno ahora en el nombre de Jesús al dolor de cabeza que se vaya en el nombre de Jesús. Yo ordeno ahora por el poder de la palabra gastritis, diabetes, en el nombre de Jesús. Yo te echo fuera de los cuerpos en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Ordeno ahora espíritus inmundos de enfermedad. Hoy son quebrantados. Atamos esta tarde al hombre fuerte de pies y manos y lo inoperamos en el nombre de Jesús. Yo vengo hoy orando esta tarde. Vengo desactivando todo ataque de las tinieblas en contra de la iglesia. Todo espíritu de temor se va ahora en el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, nos has dado espíritu de valentía, de dominio propio, Señor. Vengo hoy quebrantando la alta presión en el nombre poderoso de Jesús. Dolores en los huesos, en el nombre de Jesús. Artritis, yo te quebranto y te cancelo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo quebranto el dengue en el nombre poderoso de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad, porque la promesa para tus hijos es que las enfermedades que estuvieron en Egipto no tocarán a tus hijos. Y hoy nosotros lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Y yo quiero orar esta tarde porque hay mucha gente con espíritu de temor, hay mucha gente con miedo, hay mucha gente con ansiedad y con depresión. En el nombre poderoso de Jesús, vengo orando, Señor, esta tarde. Yo vengo quebrantando todo espíritu de depresión, todo espíritu de ansiedad es quebrantado por el poder de la palabra. Yo quebranto las enfermedades psicosomáticas. Padre, yo quebranto la obra inmunda del enemigo en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad para las generaciones esta tarde. Espíritus de alcoholismo sueltan ahora la vida por el poder de la palabra. Obras de brujería y de santería ahora son quebrantadas en el nombre poderoso de Jesús. Espíritus de confusión se van ahora en el nombre poderoso de Jesús. Oh, ahora los ojos de los ciegos se abren, los oídos de los sordos oyen en el nombre poderoso de Jesús. Vengo declarando, Señor, vengo declarando que la prostituta es libre en el nombre poderoso de Jesús. Vengo quebrantando que el homosexual es libre en el nombre de Jesús. Vengo declarando, Señor, esta tarde, Padre de la gloria, todo espíritu de las tinieblas que ha gobernado los jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que hoy están atados, jóvenes en rebeldía, son libres en el nombre de Jesús. Les ordeno que los espíritus inmundos salgan de sus cuerpos y de sus vidas en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, oro esta tarde por hermanos en la fe que hoy están debilitados. Levántate en el nombre de Jesús. Si tú no estás orando, si tú no estás leyendo la palabra, levántate en el nombre de Jesús. Activa tu fe ahora, créele a Dios y vive tus milagros en el nombre de Jesús. Hombre, mujer, ahora levántate. Padre, oro ahora en el nombre de Jesús para que las rodillas débiles sean fortalecidas, para que los brazos que están ahora abajo sean levantados en el nombre
poderoso de Jesús. Y yo envío una palabra de sanidad a los hospitales, envío una palabra de medicina, Señor. Nuestros hermanos hondureños, personas en el mundo entero que hoy están luchando contra este virus. Padre, en el nombre de Jesús, ordenamos que todo virus sea quebrantado, sea cancelado en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Yo declaro que los paralíticos se levantan. Yo declaro, Señor, que el que está enfermo se levanta ahora en el nombre de Jesús. Declaro tiempo de restauración. Establezco ahora y declaro los matrimonios restaurados. Levanta los matrimonios. Hombres que se habían ido de casa, yo declaro que regresan ahora. Espíritus de adulterio y fornicación hoy son quebrantados en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Isha Raba Basaya. Háblale a tu casa. Háblale a tu nevera. Háblale a tu cartera. Del Dios grande y poderoso que tú tienes. Dile a tu banco que te está cobrando ahora el Dios grande y poderoso que tú tienes. Dile a la enfermedad que está visitando tu cuerpo, que te ha tocado. Dile al Dios grande que tú tienes. Padre, quebrantamos ahora, Dios. Y aquellos que hoy necesitan un milagro financiero, yo declaro cielos abiertos en el nombre de Jesús. Y aquellos que hoy necesitan, Padre, una provisión económica, yo declaro cielos abiertos en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Lo creemos y lo establecemos. Porque todo lo que atáramos aquí en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatamos aquí en la tierra, Señor, será desatado en el reino de los cielos. Hoy lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Espero que esta palabra pueda tocar tu corazón y tu vida pueda ser transformada y pueda ser cambiada. Este es el tiempo de levantarnos, iglesia. Este es el tiempo de creer las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros.